Tu auto tiene fallas que el mecánico te cobra cientos de dólares en resolver. Hoy te enseño exactamente cómo solucionarlas tú mismo en menos de 10 minutos, sin herramientas especiales y sin gastar un solo centavo. Empecemos por lo más importante. La mayoría de las fallas que llevan a la gente al taller no son averías mecánicas reales, son errores electrónicos acumulados, sensores desconfigurados y memorias de control que llevan meses trabajando con información incorrecta. Y la diferencia entre alguien que paga $400 en el taller y alguien que lo resuelve solo en su cochera no es el conocimiento mecánico, es saber exactamente qué hacer y en qué orden hacerlo. Eso es lo que vas a aprender hoy. El auto moderno no es solo un motor con ruedas, es una red de computadoras interconectadas que toman decisiones en tiempo real sobre cómo inyectar combustible, cómo responder al acelerador, cómo gestionar la transmisión y cómo interpretar cada señal que llega de docenas de sensores distribuidos por todo el vehículo. Cuando esa red funciona bien, el auto responde perfectamente. Cuando alguno de esos nodos se desincroniza, empieza a comportarse de formas que parecen inexplicables, tirones sin razón aparente. Consumo que sube sin que hayas cambiado nada. Luces de advertencia que se encienden y se apagan sin patrón claro. Ralentí inestable. Cambios duros. Arranques difíciles en frío. Todo eso tiene solución. Y en la gran mayoría de los casos, esa solución no requiere ni un destornillador. El primer método es el que más subestima a la gente y el que más problemas resuelve con menos esfuerzo. Desconectar la batería correctamente para forzar un reseteo completo de todos los módulos electrónicos del vehículo. No te estoy hablando de simplemente quitar un cable y volver a ponerlo. Te estoy hablando de un procedimiento específico que descarga completamente los condensadores del sistema y fuerza a cada módulo de control a reiniciar desde cero, borrando todos los errores acumulados en la memoria temporal. El procedimiento es este. Con el auto completamente apagado y la llave fuera del contacto, desconecta primero el terminal negativo de la batería, el cable negro, y después el terminal positivo, el cable rojo. Una vez que ambos cables están libres y separados de la batería, tómalos y ponlos en contacto el uno con el otro durante aproximadamente 10 segundos. Este paso es el que casi nadie hace y es el más importante de todo el proceso. Lo que estás haciendo en ese momento es crear un circuito que descarga completamente cualquier voltaje residual que quede almacenado en los condensadores del sistema. Sin ese paso, aunque dejes la batería desconectada durante horas, algunos módulos pueden retener suficiente energía para mantener activa su memoria y el reseteo no es completo. Después de tocar los cables entre sí durante 10 segundos, sepáralos y espera 15 minutos completos con la batería desconectada. Durante esos 15 minutos, todos los módulos de control del auto pierden su alimentación completamente y se ven forzados a hacer un reinicio total. La memoria de errores temporales se borra. Los parámetros adaptativos que se habían configurado mal se eliminan. Y cuando vuelves a conectar la batería, primero el cable rojo positivo y después el cable negro negativo, el auto inicia un proceso automático de recalibración de sensores que en la mayoría de los casos resuelve de golpe múltiples síntomas que llevaban semanas o meses molestando. Lo que vas a notar después de hacer esto correctamente es que el auto puede comportarse de forma un poco extraña durante los primeros 10 o 15 minutos de conducción. El ralentí puede variar, los cambios pueden sentirse diferentes, eso es completamente normal y es señal de que el sistema está aprendiendo activamente desde cero. Maneja con suavidad durante esos primeros minutos y deja que la computadora construya su nuevo perfil de referencia de forma correcta desde el principio. El segundo método ataca algo más específico y más frecuente de lo que imaginas: la desconfiguración del sensor de posición del acelerador. Este sensor es el que le dice a la computadora del auto exactamente en qué posición está el pedal del acelerador en cada momento. Con el tiempo y con el uso, ese sensor puede perder su calibración de referencia y empezar a enviar lecturas incorrectas. Cuando eso pasa, la computadora toma decisiones de inyección basadas en información equivocada y el resultado es exactamente lo que millones de conductores experimentan sin saber la causa. Respuesta lenta al pisar. Tirones al acelerar. Consumo elevado sin razón aparente y ralentí inestable. El procedimiento para recalibrar este sensor sin ninguna herramienta es el siguiente. Siéntate en el asiento del conductor con el auto completamente apagado. Cierra la puerta y asegúrate de tener el cinturón de seguridad puesto porque en muchos autos modernos ciertos módulos no se activan correctamente sin el cinturón abrochado. Ahora, sin tocar el pedal del acelerador en absoluto, gira la llave a la posición de contacto sin arrancar el motor. O si tu auto tiene botón de encendido, presiónalo una vez sin pisar el freno. Vas a ver las luces del tablero encenderse. Espera exactamente 5 segundos sin tocar nada.
Ahora pisa el pedal del acelerador completamente hasta el fondo y manténlo así durante 10 segundos exactos. No lo muevas, no lo sueltes parcialmente. A fondo y quieto durante 10 segundos completos. Lo que está pasando en este momento es que le estás mostrando a la computadora cuál es el punto máximo del recorrido del pedal. Ella registra ese valor como su nueva referencia de posición máxima. Después de los 10 segundos, sin soltar el pedal todavía, apaga el contacto. Ahora sí suelta el pedal completamente y espera 30 segundos con todo apagado antes de volver a arrancar. Esos 30 segundos son el tiempo que necesita la computadora para guardar los nuevos parámetros en su memoria permanente. Cuando arranques después de este procedimiento, el ralentí puede sonar diferente durante los primeros minutos. Es normal. La computadora está aplicando su nueva calibración y ajustando la respuesta del sistema en tiempo real. En la mayoría de los casos, la diferencia en la respuesta del acelerador es perceptible de forma inmediata desde la primera vez que pisas el pedal. El tercer método es uno que genera mucha confusión porque parece demasiado simple para funcionar, pero tiene una base técnica real y sólida. Se trata del ciclo de encendido repetido para limpiar módulos temporales atrapados en bucles de error. Los módulos electrónicos del auto a veces quedan bloqueados en estados de error que no se resuelven solos aunque el problema original que los causó haya desaparecido. Es como un programa de computadora que se congela y sigue mostrando una pantalla de error aunque el archivo que causó el problema ya no exista. La solución en esos casos no es técnica. Es simplemente forzar un reinicio del módulo. El procedimiento es el siguiente. Con el auto apagado, gira la llave a la posición de contacto sin arrancar el motor. Espera que se enciendan todas las luces del tablero y mantén esa posición durante 5 segundos exactos. Después, apaga completamente. Repite este proceso 3 veces consecutivas sin ninguna pausa entre ciclos. Lo que estás haciendo con cada ciclo es forzar a los módulos electrónicos a hacer un autodiagnóstico parcial. Al tercer ciclo, la mayoría de los códigos de error menores y temporales se limpian automáticamente y el sistema recupera su estado de funcionamiento normal sin que hayas tocado nada físicamente en el auto. Este método es especialmente efectivo para resolver luces de advertencia que se encendieron de forma intermitente sin una causa mecánica real, para ralentí errático que apareció después de un periodo de inactividad del auto, y para comportamientos extraños que comenzaron sin ningún evento mecánico obvio que los explicara. El cuarto método requiere invertir una cantidad pequeña de dinero, pero te da acceso a una capacidad diagnóstica que hasta hace pocos años solo tenían los talleres profesionales. Un escáner o BD2 básico que puedes encontrar por menos de $20 en cualquier tienda de autopartes o en línea. Este pequeño dispositivo se conecta al puerto de diagnóstico de tu auto, que en prácticamente todos los vehículos fabricados desde 1996 en adelante está ubicado debajo del volante del lado del conductor y te permite leer exactamente qué códigos de error tiene almacenados tu auto en este momento. La razón por la que esto es tan valioso es simple. Una luz de check engine encendida en tu tablero no te dice nada útil por sí sola, pero el código de error que está detrás de esa luz te dice exactamente qué sensor reportó la falla, en qué condición ocurrió y si es un error activo o uno que ya pasó pero quedó registrado en la memoria. Con esa información puedes determinar si necesitas una reparación real o si simplemente tienes un código fantasma que desaparece con borrarlo. El procedimiento es directo. Conectas el escáner al puerto de diagnóstico con el auto apagado. Enciendes el contacto sin arrancar. Esperas que el escáner se conecte al sistema del auto, lo cual toma entre 5 y 15 segundos dependiendo del modelo. Lees los códigos que aparecen en pantalla, y si después de evaluar esos códigos determinas que no corresponden a averías mecánicas reales, sino a errores de calibración o lecturas temporales, seleccionas la opción de borrar códigos y observas cómo las luces de advertencia desaparecen del tablero una por una. Es importante entender que borrar un código de error no resuelve la causa que lo generó si esa causa es mecánica. Si hay una bujía dañada, un sensor físicamente roto o una fuga real, el código va a volver a aparecer en poco tiempo después de borrarlo. Pero si el código no regresa después de varios días de conducción normal, significa que era un error temporal o de calibración y que ya está resuelto sin haber gastado nada en el taller. El quinto método aborda algo que muchos conductores no saben que existe, pero que puede ser la causa de arranques imposibles y comportamientos completamente erráticos sin ninguna razón aparente. El inmovilizador electrónico. Este sistema es el guardián de seguridad más silencioso y más celoso que tiene tu auto. Su trabajo es verificar que la llave que se está usando para arrancar el auto es la llave original autorizada de fábrica. Cuando funciona correctamente, es completamente invisible.
Pero cuando se desincroniza, puede hacer que tu auto no arranque aunque la llave sea la correcta, o puede permitir el arranque pero bloquear ciertos sistemas de funcionamiento normal. El procedimiento para resetear el inmovilizador en la mayoría de los autos con control remoto integrado es el siguiente. Toma la llave original de fábrica, no una copia aunque sea funcional para el motor, y ponla en el contacto en posición de encendido sin arrancar el motor. Ahora mantén presionado el botón de cierre o bloqueo del control remoto durante exactamente 10 segundos mientras la llave está en esa posición. En algunos modelos este proceso necesita repetirse 3 veces consecutivas para que el sistema lo reconozca como un procedimiento de resintonización y no como un intento de apertura normal. Lo que estás haciendo es forzar una nueva presentación entre el chip de la llave y el receptor del inmovilizador, recordándole al sistema cuál es la llave autorizada y borrando cualquier confusión acumulada en su memoria de seguridad. El sexto método resuelve uno de los problemas más frustrantes y más frecuentes que existen en los autos modernos: el consumo de gasolina que sube de forma progresiva sin ninguna avería evidente. Y la causa en muchos de esos casos no está en el motor, sino en el cuerpo de aceleración. Esta pieza controla la cantidad de aire que entra al motor en cada momento. Cuando se ensucia con carbonilla y depósitos de aceite que vienen del sistema de ventilación del cárter, la mariposa no abre y cierra con la precisión que debería. El sensor de posición del cuerpo de aceleración empieza a reportar valores que no corresponden a la apertura real, y la computadora, creyendo esas lecturas incorrectas, ajusta la mezcla de combustible de forma inadecuada. El resultado es un motor que quema más gasolina de la necesaria para producir la misma potencia. La limpieza del cuerpo de aceleración es un procedimiento que cualquier persona puede hacer en 10 minutos. Con el motor completamente frío, retiras el ducto de aire que conecta el filtro de aire con el cuerpo de aceleración. Generalmente está sostenido por una abrazadera que puedes aflojar con un destornillador plano o simplemente con los dedos dependiendo del modelo. Al retirar ese ducto verás la mariposa del cuerpo de aceleración. En un auto con mantenimiento regular estará ligeramente grisácea. En un auto con muchos kilómetros sin limpieza, estará cubierta de una capa negra y pegajosa de carbonilla y residuos de aceite. Con un limpiador específico de cuerpo de aceleración, que es diferente del limpiador de carburador genérico y que cuesta menos de $10, y un paño de microfibra limpias suavemente esa acumulación hasta que la mariposa y el interior del cuerpo queden con el metal visible y limpio. Puedes abrir la mariposa manualmente con mucho cuidado para limpiar ambos lados, pero sin forzarla porque en los autos modernos es accionada electrónicamente y tiene componentes delicados en su eje que no conviene dañar. Cuando terminas de limpiar, reensamblas el ducto de aire, arrancas el motor y esperas que la computadora recalibre su referencia de posición, lo cual puede tomar entre 1 y 3 minutos de ralentí libre. El séptimo método es el que más dinero ahorra en relación con su simplicidad. La extracción del fusible principal del módulo de control del motor como alternativa al reseteo completo de batería cuando no quieres perder otras configuraciones del auto como la radio o el reloj. Cada auto tiene en su caja de fusibles del compartimento del motor un fusible principal que alimenta directamente la unidad de control electrónico. Generalmente es el fusible de mayor amperaje en esa caja, y está claramente marcado en el diagrama que viene impreso en la tapa de la caja de fusibles. Al retirar ese fusible específico durante 5 minutos, fuerzas un reseteo localizado únicamente del módulo de control del motor sin afectar el resto de los sistemas electrónicos del auto. Es una forma más quirúrgica de hacer lo que el reseteo de batería hace de forma generalizada, y es especialmente útil cuando el problema que quieres resolver está claramente relacionado con el comportamiento del motor y no con otros sistemas del vehículo. El proceso es simple. Abre la caja de fusibles del compartimento del motor, ubica el fusible principal del motor en el diagrama de la tapa, retíralo usando las pinzas de plástico que generalmente vienen guardadas dentro de la misma caja, espera exactamente 5 minutos y vuelve a insertarlo. Durante esos 5 minutos, la unidad de control del motor pierde completamente su alimentación, borra su memoria de parámetros adaptativos y se prepara para aprender desde los valores de fábrica cuando vuelvas a conectar el fusible. El octavo método es para resolver algo que asusta a muchos conductores cuando lo experimentan por primera vez, pero que en la mayoría de los casos tiene una solución de menos de 30 segundos. El auto que no arranca después de cambiar la batería o después de que la batería se descargó completamente. Lo que ocurre en ese momento no es que el auto esté dañado,
es que el sistema antirrobo interpretó el corte de alimentación como un intento de manipulación no autorizada y bloqueó el arranque como medida de seguridad. Para desbloquear este estado, en la mayoría de los autos, basta con insertar la llave original en el contacto, girarla a la posición de encendido sin arrancar el motor y mantenerla ahí durante exactamente 30 segundos sin tocar nada. Durante esos 30 segundos, el sistema verifica la señal del chip de la llave, confirma que es la llave autorizada y desactiva el bloqueo de seguridad. Después de esos 30 segundos, arrancas normalmente y el problema está resuelto. El noveno método resuelve algo que parece mecánico, pero que en la mayoría de los casos es puramente electrónico. La transmisión automática que cambia de forma dura, tardía o errática sin ninguna falla mecánica real. La transmisión automática moderna no toma sus propias decisiones de forma independiente. Trabaja en coordinación directa con la computadora principal del motor, que le indica exactamente cuándo cambiar, a qué velocidad y con qué fuerza en función de múltiples variables que monitorea en tiempo real. Cuando esa computadora tiene parámetros desconfigurados, la transmisión recibe instrucciones incorrectas y el resultado son esos cambios bruscos, tardíos o irregulares que hacen pensar que la caja automática está fallando mecánicamente. En la mayoría de esos casos, el problema no está en la transmisión, está en la calibración de la computadora que la controla. Y el reseteo que ya aprendiste en los primeros métodos de esta guía, especialmente el reseteo completo de batería con descarga de condensadores, resuelve este síntoma al mismo tiempo que resuelve los demás sin ningún procedimiento adicional. Si después de hacer el reseteo completo los cambios de la transmisión siguen siendo irregulares, entonces sí puede haber una causa mecánica real que requiere diagnóstico profesional. Pero en mi experiencia, la mayoría de las veces ese reseteo es suficiente para que la transmisión vuelva a cambiar con la suavidad y precisión que tenía cuando el auto era nuevo. El décimo método es el más técnico de todos los que te voy a enseñar hoy, pero también es el que puede hacer la diferencia más dramática en un auto que parece completamente muerto sin razón aparente. La desconexión y reconexión del sensor de flujo de aire masivo, conocido como sensor MAF, o del sensor de posición del acelerador, conocido como TPS. Estos dos sensores son los ojos y oídos principales de la computadora del motor. El sensor MAF le dice exactamente cuánto aire está entrando al motor en cada momento. El sensor TPS le dice exactamente qué tan pisado está el acelerador. Con esa información, la computadora calcula la cantidad exacta de combustible que debe inyectar para producir la mezcla correcta en cada condición de funcionamiento. Cuando alguno de esos sensores acumula contaminación en sus elementos internos, o cuando su calibración de referencia se desvía por uso prolongado, empiezan a enviar lecturas incorrectas. La computadora toma esas lecturas incorrectas como verdaderas y ajusta la inyección de combustible en consecuencia. El motor empieza a funcionar con una mezcla que no es la correcta para las condiciones reales de funcionamiento, y eso produce exactamente los síntomas más frustrantes y difíciles de diagnosticar. Motor que tiembla sin razón, que se acelera solo en ralentí, que se ahoga al intentar subir una pendiente, que consume el doble de gasolina de lo normal. La solución en estos casos, antes de comprar un sensor nuevo, que puede costar entre $50 y $200 dependiendo del modelo, es intentar un reseteo por desconexión. Con el auto completamente apagado, ubicas el sensor MAF en el ducto de aire entre el filtro de aire y el cuerpo de aceleración. Es una pieza de plástico con un conector eléctrico de varios pines que generalmente puedes identificar con facilidad, porque es la única pieza electrónica en ese tramo del sistema de admisión. Desconectas su conector eléctrico presionando la lengüeta de seguridad y jalando con firmeza pero sin forzar. Esperas exactamente 3 minutos con el conector desconectado. Al volver a conectarlo, el sensor olvida sus valores de referencia acumulados y vuelve a sus parámetros de fábrica. En muchos casos, eso es suficiente para que el motor vuelva a funcionar con normalidad completa, sin haber gastado nada en repuestos. Si después de hacer este procedimiento con el sensor MAF, el problema persiste, repites exactamente el mismo proceso con el sensor TPS que está ubicado en el cuerpo de aceleración conectado directamente al eje de la mariposa. Desconectas, esperas 3 minutos, reconectas y pruebas. La combinación de ambos reseteos resuelve la mayoría de los casos de comportamiento errático del motor, que parecen inexplicables y que en los talleres generalmente terminan en diagnósticos costosos y reemplazos de sensores que en realidad no estaban dañados, sino simplemente descalibrados. Ahora quiero ser completamente honesto contigo sobre los límites de todo lo que acabas de aprender. Estos métodos resuelven problemas electrónicos de calibración y configuración. Son extraordinariamente efectivos para esa categoría de problemas que representa la gran mayoría de lo que lleva a la gente al taller de forma innecesaria.
pero no resuelven averías mecánicas reales. Si tienes una bujía físicamente dañada, una bobina de encendido defectuosa, una fuga de aceite, un problema en el sistema de enfriamiento o cualquier componente mecánico roto, ninguno de estos métodos va a resolver eso. En esos casos, sí necesitas un mecánico y ese dinero está justificado. La forma de distinguir entre un problema electrónico y uno mecánico es simple. Si después de aplicar los métodos que aprendiste hoy el síntoma desaparece, era un problema electrónico resuelto. Si el síntoma vuelve en horas o días, hay una causa mecánica activa que lo está regenerando y esa causa necesita diagnóstico físico. Esa distinción te va a ahorrar mucho dinero porque ya no vas a pagar por diagnósticos en problemas que podías resolver tú mismo y tampoco vas a perder tiempo intentando resetear lo que en realidad necesita reparación. Lo que los talleres no tienen ningún incentivo en contarte es que entre el 60 y el 80% de los autos que llegan a diagnóstico con quejas de comportamiento errático, consumo elevado, luces de advertencia o pérdida de potencia no tienen una avería mecánica real. Tienen sistemas electrónicos desconfigurados que se resuelven exactamente con lo que acabas de aprender. Y mientras tú pagabas el diagnóstico más la mano de obra más los supuestos repuestos, el mecánico ejecutaba en 5 o 10 minutos procedimientos idénticos a los que hoy tienes en tus manos de forma completamente gratuita. Hoy ya lo sabes, y la próxima vez que tu auto empiece a comportarse de forma extraña, antes de llamar al taller y antes de preocuparte por una factura enorme, recorre esta lista de métodos en orden. Empieza por el reseteo de batería con descarga de condensadores. Sigue con la recalibración del acelerador. Prueba el ciclo de encendido repetido. Conecta el escáner OBD2 si tienes luces de advertencia activas. Y avanza por los métodos específicos según los síntomas que estés experimentando. En la mayoría de los casos vas a encontrar la solución antes de llegar al final de la lista. Si este video te salvó de una factura innecesaria o te dio el conocimiento para manejar tu auto con más confianza e independencia, suscríbete ahora. Cada semana publico contenido con información técnica real que te da control sobre tu vehículo y te ahorra dinero que debería quedarse en tu bolsillo y no en el taller. Nos vemos en el próximo video.